Bueno, suena bonito para mí decirlo así. Como Juan dijo, nosotros nos conocemos ya de mucho tiempo. Y pues por la gracia de Dios, Él me tiene aquí frente a ustedes. La verdad que ha sido un tiempo muy, muy lindo el que he podido vivir acá con la alabanza. He estado aquí un mes y como dijo Juan, nosotros estamos intentando plantar 2 iglesias allá en los Estados Unidos, donde yo estoy viviendo. Y todavía no tenemos nosotros un grupo de alabanza formado. Entonces, para mí es volver a tener esto, experimentar la alabanza de esta manera, pues en realidad que me tenía ahí un poco llorando. En la historia de la iglesia existe un grupo que se llamó los cuáqueros. Eran que de la palabra inglesa que significa temblar. Ustedes tal vez han visto en la bolsita del cuáquer que está un hombrecito con un traje medio antiguo. Bueno, pues él es uno de este grupo, de los cuáqueros. Y ellos tenían una particularidad, y es que siempre que adoraban, temblaban y lloraban. Y digo, tal vez yo hubiese pertenecido bien a ese grupo. Y mi esposa es fiel en decir que a mí me cuesta mucho pues contener mis lágrimas. Así que le agradezco a Néstor, a los chicos por ese momento tan precioso, a Dios por permitirnos tener este tiempo tan precioso que tuvimos. Pues como dijo Juan, bueno, les envío un saludo cordial a ustedes de la iglesia Nueva Esperanza Bautista allá en Walterboro. Estamos trabajando juntamente con una iglesia en Hampton, que está muy, muy cerca de donde yo vivo. Yo estoy radicado en Carolina del Sur, en Walterboro. Y pues para mí es una bendición, ha sido una bendición pues recibir y responder al llamado de Dios. Y cuando Juan me pidió a mí que pudiese compartir la palabra, pues yo estaba pensando y razonando en mi propia vida, en lo que yo he experimentado, en lo que yo he podido vivir. Y me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes recibieron grandes bendiciones en el 2025? Amén. ¿Cuántos de ustedes recibieron pruebas en el 2025? Sí, y han pasado ya 11 días de este 2026. ¿Cuántos de ustedes ya han tenido que pasar por pruebas? Pues bueno, les adelanto la historia, van a haber muchas más. Van a haber muchas más en este 2026. Y el mensaje de hoy es para poder nosotros encontrar confianza y encontrar pues seguridad en la palabra de Dios, encontrar seguridad en que Dios está en control, no importa qué es lo que pase. Cuenta la historia de un hombre que vivía en una ciudad pequeña y un día él solo vivía con su hijo y tenían un caballo y ese era su sustento de alguna manera. Un día pues el caballo se escapó, se fue y los vecinos consiguientes le dijeron, pues qué tragedia, se te escapó tu caballo, era tu único medio de supervivencia. Y él, bueno, malo, solo Dios sabe. Pasado las semanas, el caballo volvió y volvió con una manada que lo siguieron. Y cuando llegó con la manada, pues el hijo y el padre los pusieron en el corral y los vecinos, pero mira qué gran bendición que recibiste de Dios, mira cuántos caballos tienes tú. Y él dijo, bueno, malo, solo Dios sabe. Al pasar los días, el hijo intentaba domar a estos caballos para poderlos vender. Y al hacerlo, uno de los caballos era muy bravo y lo arroja, lo bota al piso. Y cuando cae al piso se rompe la pierna. Y los vecinos vienen hacia él y le dicen, vaya, qué tragedia que pasó, tu hijo tiene rota la pierna. Bueno, malo, solo Dios sabe. Con el pasar de los días hubo una guerra en ese pueblo, en toda la nación, y estuvieron reclutando a todos los jóvenes que pudieran servir. Y cuando llegaron a la casa de este señor, vieron al joven que estaba pues roto la pierna y no podía servir en la guerra, y se fueron. Muchos jóvenes de esa misma aldea fueron llevados al ejército, y en esa guerra muchos de ellos murieron, menos de este chico que se quedó en casa por tener la pierna rota. Pues bueno o malo, solo Dios sabe.
Hoy vamos a dirigirnos a la palabra de Dios en el libro de Job y para eso quisiera que podamos poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día precioso que tú has creado. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Padre Celestial, de poder estudiarla, Señor. Gracias porque tú nos permites, Padre, dirigirnos hacia ti libremente, Padre. Porque, Señor, podemos, Señor, abrir la palabra libremente, Señor, escudriñarla, llenarnos, Dios. Y esta mañana pedimos eso, Padre Celestial. Que tú abras nuestra mente, Señor, para que podamos entender las verdades tuyas y lo que tú tienes preparado para nosotros. Y que nuestro corazón, Señor, sea como una esponja, Padre, que se llene de ti, Dios, de tu presencia y de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les voy a dirigir a ustedes a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Job, el capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. La palabra de Dios dice así: las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los zebedeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En este capítulo nosotros encontramos tanta verdad
y podemos reflejarnos a nosotros mismos en la vida de Job. Saben, yo he podido, mientras estaba tratando de desarrollar este mensaje, pude encontrar ciertas cualidades que Job pues tenía en su personalidad. Y yo las pude separar en las cualidades que tiene Job durante la abundancia que Dios le permitió tener, y también en las cualidades que Job demostró durante la desgracia. Si una de las cualidades que Job demuestra en la abundancia es que él era obediente, esa obediencia sublime y suprema a Dios. Job 1:1 dice: este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora nosotros leemos una palabra aquí, dice perfecto, y parecería aquí que tiene una contradicción, porque nosotros cuando leemos la Biblia decimos, bueno, perfecto uno solo, perfecto Dios, perfecto Jesús, Él es el único que vivió una vida perfecta. Entonces, ¿qué se refiere con esta palabra perfecta? Pues bueno, miren, la palabra original, el hebreo, se pronuncia, y espero pronunciarlo bien, es tam. Ahora, esta palabra describe a una persona que vive de manera coherente. Es decir, no es una persona perfecta absolutamente, porque nosotros sabemos que perfecto solamente vivió aquí Jesús. Nadie más ha podido vivir de una manera perfecta. Pero Job vivía de una manera coherente. Él era una persona que era madura espiritualmente y vivía con fidelidad a lo que él decía creer. ¿Sí? Su corazón era completamente entregado a Dios. Pero nos sigue diciendo más. Dice que Job era recto y era temeroso de Dios. Ahora, este temor habla de un respeto que causa asombro, de saber que Dios está a cargo de todo, que Él es soberano y Él era apartado del mal. Pero después nosotros encontramos también otra cualidad de Job. Y si ustedes siguen leyendo conmigo, nosotros podemos encontrar de que Job fue un buen administrador. Encontramos en el versículo 3 que empieza a detallar todos los bienes que Job tenía. Pero en el versículo 10, Satanás reconoce también esta buena administración y le dice a Dios, a Jehová: al trabajo de sus manos has dado bendición. El trabajo de sus manos es el que causa bendición de parte de Dios. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Si aquí existe un principio, el principio que todos conocemos es que al que trabaja duro, pues produce también. Y esto podría ser una generalidad, pero no siempre. En especial cuando nosotros vivimos en un mundo corrupto, en un mundo que está lleno de maldad. Hay muchas veces en las que nosotros trabajamos duro, trabajamos fuerte, pero no hay un resultado. Pero eso no quiere decir que no exista la bendición de Dios. La bendición proviene de Dios y proviene en diferentes aspectos de riqueza. Cada uno de nosotros podemos hacer una introspección y decir, bueno, tengo tanto que Dios me ha dado. Soy tan rico, tengo una esposa, tengo 2 hijos preciosos, puedo vivir bajo un puente y sentir que soy el hombre más rico del mundo. Porque todo esto que tengo proviene de Dios. Ahora, las riquezas que tuvo Job y las riquezas que nosotros tenemos, Dios las bendice conforme cómo nosotros las administramos. Cómo nosotros podemos administrar lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Dios bendice este trabajo duro. Y Job muestra que él es un buen administrador, porque todo lo que él tenía, pues se lo ofrecía a Dios. Él nunca se lo tomó nada como propio. Él siempre reconoció que todo provenía de él. Ahora, las riquezas que nosotros debemos buscar no son las riquezas terrenales. No son las riquezas que nosotros podemos tener aquí. Si bien lo material pues parecería ser indispensable en esta vida y se necesita varias veces, pero lo que nosotros tenemos que buscar es esas riquezas que duran para siempre. Es esas riquezas que duran para la eternidad.
es estar en la presencia de Dios. Esa es la riqueza verdadera. Y Job lo entendió así. Si en sus riquezas Job ofrecía holocaustos y lo hacía conforme al número de sus hijos. Él tenía 7 hijos y pues ofrecía holocaustos conforme a eso. Y nos dice la palabra que él lo hacía todos los días. Esto nos lleva a la siguiente cualidad de Job. Y es que Job era un padre piadoso. En Job 1:5 nosotros podemos leer esto. Pero nosotros observamos que los hijos de Job, cuando nos dicen la palabra, si podemos leerlo otra vez, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Ahora, el pecado de los hijos de Job no era un pecado visible. La Biblia no lo relata así. No era un pecado en el que ellos podían ser tachados, tildados de: mira cómo está actuando acá, mira cómo está actuando allá. Sino más bien, ellos estaban bebiendo. Y tal vez en la bebida, en su corazón, Job tenía ese miedo de que tal vez habrán blasfemado contra Dios. Y esto es porque Job conocía a sus hijos. Como nosotros decimos, él sabe de qué pata cojean. No sé cuántos de ustedes sean padres aquí, pero cada uno de ustedes que son padres pueden identificar de qué pata cojean sus hijos. Y cada uno de ellos es diferente. Y pues en este aspecto Job conocía a sus hijos y sabía que ellos en su corazón tal vez pecaron. No era un pecado visible, pero el pecado del corazón es un pecado que también cuenta. Ahora, al conocer a sus hijos, él temía que estas fiestas ellos deshonraron a Dios en sus corazones. Y lo que hacía él es que ofrecía sacrificios, y no lo hacía solo, sino más bien que los traía consigo. Job fue un muy buen sacerdote de su casa. En su sacerdocio, él no simplemente se acercaba hacia Dios de manera individual y oraba por su familia. No, él involucraba a su familia. Eso es ser un buen padre piadoso, un buen sacerdote de su casa. Es decir, yo pienso y tengo un miedo con mis hijos de que, bueno, yo quiero que ellos desarrollen este temor por Jehová, por Dios, por las cosas de Él. Pues yo les voy a involucrar. Y Job hacía eso, él involucra a sus hijos y junto a ellos ofrece sacrificios para que pueda haber expiación de sus pecados. Después nosotros podemos leer en el mismo versículo 5 que existía una constancia espiritual. Job era constante. Si nosotros seguimos leyendo, donde terminamos, dice: de esta manera hacía Job todos los días. Todos los días. Él no esperaba que simplemente en el día 7, bueno, ya todos mis hijos tuvieron su fiesta, vamos, les llevo a todos y nos vamos a pedir perdón a Dios. Sino más bien que esto era algo de día a día. Él todos los días ofrecía holocaustos. Con los bienes que Dios le dio, los administraba de esa manera, que eran sus hijos. Ese era su bien más preciado. Y junto con ellos, cada día ofrecía sacrificios. Es decir, todos los días ellos tenían que ponerse a cuentas con Dios. Y esto creaba una relación de los muchachos hacia Dios. Y sobre todo de Job. Él mostraba esto. Él mostraba esta constancia espiritual. Después yo pude encontrar en Job 1:8, la palabra dice: no hay otro como él en la tierra. Este es Dios hablando. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ahora, esta es una de las cualidades más preciosas de todas. Y es que la integridad de Job era reconocida por Dios. Sí. Los varones veían a Job y cuando lo veían a Job decían: wow, este hombre tiene tantas riquezas, miren su casa, miren a sus hijos, miren todo lo que él tiene. Y lo reconocían por este aspecto. Sí, la palabra de Dios nos dice que no había varón como él en el oriente. Él era el más grande de todos. Y eso obviamente era reconocido por la sociedad. Pero a Job eso no le importaba.
Él lo hacía para quedar bien con Dios. Y Dios reconoce esto, reconoce el esfuerzo de Job. Él le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. Él es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y él es apartado del mal. Él lo reconoce. Dios jamás pasó por alto toda la labor que hacía Job. Cada sacrificio, cada holocausto, cada plegaria, todo fue tomado en cuenta por Dios. Y Job fue recompensado en gran manera con riquezas. Pero lo más valioso para Job fue este reconocimiento de Dios. Es estar a cuentas con Él. Y este fue Job durante toda su abundancia. Durante todo lo que tuvo él fue así. Él se comportó de esta manera. Y después llegó la calamidad. Pero durante la calamidad es que en realidad se puede ver el temple de una persona. ¿Sí? A ver, ¿de qué está hecho? Nosotros decimos así: ahora vamos a ver de qué tú estás hecho. Y aquí es donde Job fue probado. La fe de Job. Satanás pensó que habiéndole quitado todo a Job, él iba a blasfemar contra Dios. Satanás cree tan poco de Job que él está seguro. Mira, él está tranquilo, él está bien porque le has dado todo. Él trabaja duro y tú le has bendecido. Pero mira, ahora, que siga trabajando duro, pero quítale todo y verás si no blasfema contra ti. Pero Dios sabía que no iba a ser así. Satanás le dice: pues mira, todo esto que él tiene es simplemente un espejismo. Si nada de lo que él tiene en realidad es verdadero, si todo lo que él tiene, todo lo que él muestra es en base a sus riquezas, a lo que tú le has dado, quítale todo y mira, vas a ver cómo blasfema contra ti. Pero Job 1, 20, 21 nos habla de la serenidad de Job ante la adversidad. La palabra de Dios dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tal vez Job no lo dijo de esta manera. Bueno, yo estoy seguro de que Job no lo dijo de esta manera. Aquí nosotros vemos un bastante simbolismo. Si la serenidad de Job de ese momento provenía de Dios, esta serenidad no es solo una respuesta que busca una autorregulación. No es como decir, bueno, no sé cuántos de ustedes han utilizado esta frase, pero cuando las cosas van mal, a veces nosotros respondemos: bueno, ya se nos ocurrirá algo, ya algo se me va a ocurrir, algo se me va a venir a la mente. De alguna manera vamos a salir, tranquilos. Sí, Job no era así. Si la respuesta de Job nace de la confianza absoluta que tenía de Dios y lo hace a través del dolor. Esto es tan impresionante. El dolor de Job fue notorio y quisiera que ustedes observen conmigo. Lo primero que hizo él es levantarse. O sea, ¿cuántos de ustedes les han llegado con una noticia cuando están sentados? Pero la primera reacción que uno tiene es tensión y trata de buscar: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Job se levanta y muestra esto. Él se pone alerta ante la noticia y indica una disposición, una reacción solemne. Si no era pasividad, lo que él siente en ese momento fue eso. Es una respuesta humana. El dolor de Job le provoca a él ponerse en alerta. Tantas noticias, imagínense ustedes, llegan con ustedes noticias tan fuertes como esa. Mira, se murió fulanito, el hermano de acá, y uno dice, y se pone tenso. Ahora imagínense si es alguien de la familia: perdiste esto, estaba pasando algo y tu casa se cayó. ¿Sí? Al ponerse de pie, Job demuestra esta tensión de la noticia y reacciona de manera inmediata, pero no se queda ahí. Después nos muestra algo, nos dice dos cosas: que él rasga su manto y de que él rasura su cabeza. Ahora, estas dos cosas eran muy comunes y nosotros podemos leer en la escritura que las personas que hacían esto mostraban pues luto,
o también podrían mostrar un desprecio, una indignación hacia algo. Pero Job lo utiliza como una expresión pública de aflicción. Él se aflige tanto y rasga sus vestiduras. Sí. Si ustedes pueden anotar y revisar esto, Génesis 37-34 nos da un ejemplo de lo mismo. Josué 7:6 nos da un ejemplo de lo mismo. Es esta aflicción de rasgarse las vestiduras para mostrarlo eso públicamente. Pero no se queda ahí, sino que él rasura su cabeza. Ahora uno se pone a pensar, bueno, y Job se estaba un poquito ya volviendo loco. ¿Por qué rasga su cabeza? Pues bueno, las realidades son diferentes. Nosotros vivimos una realidad diferente. En aquel tiempo, nosotros encontramos que el cabello era no era una casualidad, sino más bien era una característica de alguien viril. Si era una característica, el cabello era una característica de alguien que tenía pues presencia, por así decirlo. Era una persona que uno veía su cabello y pues infundía respeto. Y por eso nosotros encontramos muchos nazareos en la escritura que evitaban rasurarse su cabeza, evitaban rasurarse su barba. Era por esto mostraba ese poder, ese poderío en el hombre. Cuando nosotros leemos en el libro de Reyes, de Segunda de Reyes, Eliseo era un hombre calvo y todo el mundo se burlaba de él por eso. E imagínense lo que pasa acá. Job en su dolor decide rasurarse la cabeza. Y al rasurarse la cabeza, él está pues haciendo un gesto de humillación, de luto. Sí, este símbolo de honra, este símbolo de vitalidad, él se lo quita. Y al quitárselo, él expresa un abatimiento. Y él reconoce que es frágil. Y no lo hace delante de las personas, porque no le importa, sino que él muestra su fragilidad delante de Dios. Acto siguiente, él se postra en tierra. Y este es un acto de adoración, de rendición total. Él estaba en duelo, hermanos. Job era alguien que acabó de perder a sus hijos, a sus 10 hijos en total. Job se inclina ante Dios y reconoce su soberanía. Hay un predicador muy famoso, él se llama Paul Washer. Él dice y hace notar aquí que el dolor y la adoración pueden coexistir, pueden ir de la par. Sí, los gestos simbólicos de quebranto Job muestra unos símbolos de quebranto aquí al hacer todo esto, pero su postración revela la fe que él tenía, la fe en Dios. Yo quisiera que ustedes puedan notar algo. Aquí existe una transición en esta asimilación de las noticias de Job. Si él primero se siente intranquilo y se pone de pie, pues esta era una aflicción terrible. Inmediatamente él rasga sus vestiduras, pero inmediatamente después él se rasura la cabeza para mostrar fragilidad delante de Dios y lo adora. Sí, Job era una persona serena ante la adversidad. Él tuvo una reacción humana, sí, pero inmediatamente él encuentra paz y encuentra tranquilidad en confiar en Dios y adora. Yo quisiera que ustedes puedan llevar sus miradas al versículo 21. En el versículo 21, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job demuestra otra cualidad que él tenía, que provenía de Dios, y era la humildad y la dependencia totalmente hacia Dios. Si él reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, no de sí mismo, no de sus propios esfuerzos, no de lo que él pudo haber hecho. Si esto no le quita el dolor a él, para nada, pero demuestra una confianza suprema en la soberanía de Dios. Él sabe que en Dios está seguro. Job en su dolor razona
pero no peca en su corazón, no peca contra Dios. Él sabe que tal y como Él ha provisto de todo lo que Él tiene, todas las cosas provinieron de Dios, todas las cosas, todo lo que Él tiene provino de Él, pero también lo fue arrebatado. De Dios también viene la calma y el consuelo. Ahora, hay cierto grupo de personas que deciden creer que de parte de Dios viene lo bueno y también viene lo malo, pero pues la palabra de Dios nos dice que Él no es hombre para que peque. De Él no puede provenir nada malo, de Él no viene el mal. Si cuando Job dice Jehová dio, Jehová quitó, muchos creen que Jehová provocó el mal de Job. Sin embargo, nosotros debemos entender esto muy bien. A la luz de la palabra, nosotros sabemos que el mal no puede provenir de Dios. Job lo entiende de esta manera, Job lo entiende así. Cuando él dice Jehová quitó, él nos hace notar de que Dios es el dador y Él tiene el derecho soberano a tomar cosas de vuelta. Ahora, el instrumento del mal fue Satanás. Él fue el que provocó el mal en Job. Pero aún así, Él se rige a lo que Dios le permite hacer. No lo que Satanás quiere hacer, sino lo que Dios le permite a él. ¿Sí? En el versículo 12 vemos cómo Dios le pone límites a Satanás, a lo que podría hacer con Job. ¿Sí? Le dice, pero no pongas manos sobre él. Todo lo que él tiene, tómalo. Está bien, pero no lo toques. Si el autor del mal es Satanás, no es Dios. Nosotros jamás debemos pensar eso. Hay mucha gente que se revela. ¿Por qué Dios está permitiendo? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Yo hago todo lo que necesito, lo que supuestamente tengo que hacer, pero Dios trae todo este mal contra mí. No, no es así. No es así. Ahora, la perspectiva que nosotros tenemos con este evento que Job vivió es muy diferente a la perspectiva que tuvo Job. Job no vio todo lo que nosotros podemos leer ya. Nosotros sabemos lo que Job vivió, lo que Job pasó, cómo Dios recompensó la fidelidad de él. Y hubiese sido fácil, ¿verdad?, en decirnos a nosotros, mira, David, tú vas a pasar por esto, pero mira, ya está escrito, aquí está, mira, léelo. Al final Dios te va a premiar por esto, tú solamente aguanta. Sería muy fácil. Y la verdad es que sí está así. Cuando nosotros leemos la palabra, Jesús nos dice, en este mundo tendrán aflicciones, en este mundo van a tener pruebas, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice Jesús, por cada uno de nosotros. Ahora, en este nuevo año que nosotros tenemos, vamos a tener muchas bendiciones de parte de Dios. Dios nos va a bendecir ricamente, pero también vamos a tener muchos ataques del enemigo. Eso es indudable. Yo pienso que, y conociendo a la iglesia de Cristo, yo sé que el día de hoy Dios ya les quiso atacar a ustedes para que hicieran algo. Tal vez conduciendo hasta acá, alguien se les atravesó en el camino y tuvieron el deseo de reprenderlo, por así decirlo. Pero son estos ataques del enemigo que son diarios, que son constantes. Van a haber días en que sintamos mucha felicidad y nos sintamos llenos, nos sintamos tan bien de decir, hoy quiero trabajar y dar mi 100. Pero también van a haber días en los que nos quebrantemos tanto. Pero la soberanía de Dios va a estar con nosotros por nuestro bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidadosos y tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para poder ser buenos administradores de lo que tenemos. Cada uno de los que estamos aquí somos ricos ya por todo lo que Dios nos ha dado, sobre todo porque cada uno de nosotros podemos decir que somos salvos en Cristo Jesús. Esa es la riqueza más grande que podemos nosotros tener. Y cada uno de nosotros podemos decir, yo soy rico porque tengo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y eso es cada día de nosotros poder caminar y decir, me pasó esto acá, pero no importa, yo soy rico, yo tengo a Jesús.
Eso es administrar las bendiciones. Y ser un buen administrador también significa dar. Y no solamente quedarme con eso de que yo soy rico porque tengo a Jesús, pero yo quiero eso para alguien más. Yo quiero eso para otras personas. Quiero que otras personas también tengan lo que yo tengo, que tengan esta riqueza eterna para su gloria, para la gloria de Él, no para la nuestra. Ahora, Satanás puede tentarnos a que nosotros hagamos mal uso de lo que Dios nos provea. Incluso nos va a hacer pensar que todo lo que vamos a tener en este 2026 proviene de nuestros propios méritos, de lo que yo puedo hacer, yo estudié para poder hacer esto. Yo soy el que se esfuerza tanto en el trabajo. Sí, yo soy el que se levanta tan temprano, soy el primero que llega a la oficina a poder trabajar. Es por mí que esta compañía sale adelante. Por mí, por mí, por mí. Pero no es así. Si nos ponemos a pensar en realidad, si no tuviéramos vida, no pudiéramos hacer nada de eso. Si no pudiéramos tener nuestros sentidos como Dios nos los ha dado, no pudiéramos hacer nada de eso. Todo es un resultado de la providencia de Dios. Cada uno de nosotros podemos estar aquí escuchando este mensaje por la providencia de Dios. Y ninguno de los días que nosotros vivimos en esta tierra están asegurados. Dios no nos ha prometido que nos va a dar un día más. Cada uno de los días que nosotros tenemos es un nuevo regalo de Dios. Y está en nosotros en saber cómo administrarlo para la gloria de Él. Nosotros tenemos que intentar practicar estas cualidades que Job exhibió en su vida, que provienen del Señor. Y si usted se puede preguntar a sí mismo, ¿cuántas de estas cualidades estoy exhibiendo? Yo quisiera que usted pudiera pensar eso y decir, ¿estoy siendo tan fiel como Dios? Y tal vez no sé si ustedes tomaron nota, pero si no tomaron nota, todas estas cualidades yo las resumiría en una sola palabra, y es la fe. ¿Cuánta fe tengo yo en Dios? ¿Cuánta fe verdadera tengo en decir, bueno, Dios va a solucionar esto que estoy pasando? Esto está en control de Dios. Yo no puedo hacer nada. En mis fuerzas no puedo hacerlo. Es Dios. No sé cuántos de ustedes en este 2026 ya tienen tal vez problemas económicos o problemas con su familia, problemas emocionales, de cualquier tipo. Y saben, ustedes pueden reconocer que cuando están solos, su mente simplemente puede sentir tristeza. Pues es ahí, en ese luto, cuando ustedes se ponen de pie, de poder decir, hey, simbólicamente me rasgo mis vestiduras para mostrar mi dolor delante de Dios, me rasuro mi cabeza para mostrar que yo soy frágil delante de Dios y le adoro. Me postro delante de Dios y le digo, Dios, no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo decido confiar en ti porque yo te adoro a ti. El enemigo trae mal hacia nuestras vidas para que dejemos de confiar en Dios, para que usted pueda tratar de decir, bueno, tengo que salir adelante porque necesito algo inmediato. Satanás nos va a buscar a nosotros hacer caer a esto de decir, hey, yo necesito una respuesta ya. Yo necesito una respuesta ya. Yo sé que voy a orar, voy a confiar en Dios, pero necesito una respuesta ya. Todo esto me está volviendo loco. Pero a veces la respuesta de Dios nos hace nosotros esperar. Hey, espera, David, espera. Aún no estás listo. Aún tienes que aprender algo. Toma algo de lo que te está pasando ahora mismo. A mí me gusta mucho el fútbol. Y pues cuando yo vi un reportaje, es un jugador estadounidense ya retirado. Él se llama, no está retirado, él se llama Pulisic. Él pues experimentó una lesión y en su lesión él pues iba perdiendo puesto en el club, ya no jugaba, otro ya estaba ocupando su lugar. Después de la temporada decidieron pues, sabes que ya no contamos contigo en la planilla, tienes que buscarte otro equipo. Era por su lesión y él no entendía, él es creyente y él en una entrevista dice algo asombroso que a mí me encantó. Él dice, yo decidí orarle a Dios y en mi oración le dije, Padre, enséñame a ver con tus ojos a través de esto que me está pasando.
No me ayudes a entender, no quiero entenderlo, solo ayúdame a verlo a través de tus ojos. ¿Por qué estás haciendo tú esto de acá? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto? Si desde nuestra perspectiva de nuestra situación, el dolor nos va a nublar la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Sí. Esta perspectiva se puede nublar hacia el dolor que viene en el futuro, pero recordemos que el dolor y la adoración pueden coexistir. Yo puedo adorar a Dios a través de mi dolor. Si el dolor debe ser el canal, el medio por el cual yo pueda adorar y pues depender más de Dios, depender más de lo que Él puede hacer. Sí, decirle: Padre, yo no entiendo esto que me está pasando. Es normal decirle esto a Dios: Padre, yo no lo entiendo, pero yo sé que tú sí. Y yo sé que tú eres bondadoso, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tus planes son mejores que los míos. Hágase lo que tu voluntad desee. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si las cualidades de Job se resumen en esta palabra, en la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nosotros por fe sabemos que hay salvación en Cristo Jesús, es esa certeza que nosotros tenemos. Esta vida es temporal, todo lo que nosotros vivimos aquí va a pasar. Con ella, con esta vida, todo lo que nosotros aquí encontramos pues va a pasar, se van a ir, se va a quedar acá. Pero por fe nosotros estamos convencidos de que un día, cuando esta vida pase, estaremos en la presencia de Dios. Y no serán más lágrimas, no será más sufrimiento, sino será solo adoración absoluta a Dios. Si ahora mismo Dios haría un juicio de nosotros, ¿cuántas de estas cualidades exhibiríamos? ¿Tenemos fe? ¿Esta fe que puede vencer el sufrimiento? Tenemos esta fe, en realidad la exhibimos de una manera tal en la que Dios reconoce esto de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes, pero si a ustedes, yo quisiera que puedan pensar en un número, decir: yo quisiera, con esta cantidad, yo sé que voy a vivir bien el resto de mi vida y pues del resto de mi familia también. Yo no sé cuántos de ustedes. Yo en los Estados Unidos tengo un amigo, él también es docente. Él me dice: yo vi una imagen, decía: Dios, dame ese milloncito y verás que yo no te voy a cambiar. Pruébame en esto, mira que yo no te voy a cambiar. No sé cuántos de ustedes pueden pensar en una cantidad así. Si ustedes lo pondrían en una balanza y decir: yo quiero esto o yo quiero el reconocimiento de Dios, ¿por cuál nos quedaríamos? Seríamos nosotros decir: yo en realidad, no, a mí no me importa el dinero, yo quiero que Dios me reconozca por esta labor que yo estoy haciendo, para su gloria, no para yo vanagloriarme, sino yo quiero el reconocimiento de Dios, porque a través de lo que Dios me está permitiendo vivir, pues yo puedo encontrar paz en Él, y mi relación se está haciendo más estrecha, se está haciendo más y más pegada a Él. Job decidió adorar a Dios cuando no entendía lo que pasaba. Sí, él sabía que Dios es quien permite lo que suceda, y no lo permite de manera vana, sino para su gloria. Satanás pensó que Job iba a blasfemar contra Dios, se iba a hacer a un lado. Ahora, Satanás piensa lo mínimo de cada uno de ustedes y de mí. Satanás piensa que a usted, si le tocan cualquier cosa de su vida, usted va a blasfemar contra Dios y ya jamás va a venir a la iglesia. ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? No me sirve de nada, mira cómo estoy viviendo. No sé cuántos de ustedes han venido de un trasfondo en el que llegan a la iglesia y de pronto las cosas les empiezan totalmente a no salir como les salía antes. Empiezan ustedes a pasar por calamidad tras calamidad y dicen: hay una hermana allá en los estados que una vez nos compartió eso. Dijo: yo comencé a venir a la iglesia y de pronto era problema tras problema, problema tras problema. No sé qué está pasando. Y bueno, la Biblia nos dice, y nosotros podemos saber esto, de que
cuando nosotros estamos en la iglesia es cuando Satanás quiere atacarnos más. A una persona del mundo, pues no tiene sentido que le sigan atacando fuerte porque le pertenecen a Satanás, pero usted le pertenece a Dios. Y por eso es que Satanás busca atacarle a usted. Lo que Satanás quiere es que usted blasfeme contra Dios, pero nosotros podemos confiar. Yo quisiera que usted piense en esta mañana y le ore a Dios, dígale, y usted le pueda decir: Dios, ayúdame a ser obediente a ti, ayúdame a ser buen administrador, ayúdame a ser piadoso, no solamente con mis hijos, con mi familia, sino con la gente de afuera. Ayúdame a tener esa constancia espiritual. Sí, ayúdame a ser íntegro delante de ti. Y si yo paso por cualquier calamidad, dame tu serenidad. Ayúdame, Señor. Diga, usted le puede decir a Él, diga en esta mañana y decirle: Padre, yo sé que yo voy a fallar, pero tú no me vas a fallar a mí. Sí, déjame a mí tener esta humildad que tuvo Job, esta dependencia que tuvo Job hacia ti. Y solamente a través de esto yo estoy confiado que en este 2026, no importa lo que pase, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Les invito a orar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por las pruebas, porque eso forja nuestro carácter, Dios. Porque eso, Señor, alimenta nuestra fe y nuestra confianza en ti. Dios, sabemos que este 2026 va a estar lleno de cosas, Señor. Sabemos que tú nos vas a bendecir, Dios, pero también sabemos que el enemigo va a querer seguir atacándonos, Dios. Y Padre Santo, danos ese temple que tuvo Job, para poder resistir, Dios, para poder ponerte a ti primero, Padre Celestial. Tú eres ese escudo, Señor. Tú eres ese león de Judá que pelea por nosotros, Dios. Pero también, Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo es ese Cordero que ha derramado su sangre por cada uno de nosotros y nos ha hecho limpios. Tú nos has adoptado, Padre Santo, a precio de sangre, esa sangre preciosa, Dios. Y queremos, Padre Celestial, que en este 2026, Dios, ponerte a ti primero, porque tú, Señor, Padre Celestial, eres nuestro estandarte. Y Señor, que la gente reconozca esto, Dios, pero sobre todo que tú reconozcas esto, Padre Celestial. Que tú puedas ver en nosotros siervos fieles, siervos justos delante de ti, siervos rectos, apartados del mal. Ayúdanos, Padre, danos esa voluntad férrea que tuvo Job. Padre Celestial, nosotros esta mañana adoramos tu nombre, Señor, porque en nuestro dolor estás tú presente, Dios, para darnos consuelo. Padre Celestial, queremos poner este nuevo año, Señor, en tus manos, Dios. Y que cada día, Señor, tu Espíritu Santo sea recordándonos a nosotros, Padre Santo, que tú estás ahí. Señor, tu palabra, Señor, Padre Celestial, que nos sea iluminando nuestro camino cada día, Padre. Y que en nuestra mente y en nuestro corazón siempre estén las promesas tuyas, Dios. Para que podamos, Señor, si el enemigo nos ataca, replicarlas, Dios. Y sentir confianza solamente en ti. Y no en lo que yo pueda hacer, Señor, sino solamente en ti. Dios, yo quiero poner a esta iglesia, Señor, a este cuerpo tuyo, Señor, en tus manos, Dios. Quiero pedirte, Padre, de que tú pongas tu mano protectora sobre cada familia aquí representada, Señor. Yo sé que hay necesidad, Padre. Hemos comenzado un nuevo año, Señor, y siempre comenzamos con necesidad. Pero sobre todo necesidad tuya, Dios. Yo quiero, Padre Celestial, de que tú, Señor, bendigas a cada familia de aquí con la bendición de tu presencia, Padre Celestial. En cada decisión que ellos tomen, seas tú, Señor, recordándoles de que tú eres soberano, de que tú, Señor, eres bueno, de que tú, Señor, eres misericordioso, Dios. Te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amamos, Dios. Amén.